Hola, mi nombre es Dairon David, soy el ingeniero de aplicaciones del equipo de I+D de la empresa Poltec, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los hidrocoloides en la industria cárnica. Bueno, un hidrocoloide principalmente es un aditivo que se utiliza en la industria de los alimentos para dar textura, para retener agua, y su característica principal es que forma geles dentro de las estructuras alimenticias, es decir, interactúa con el agua y cambia la viscosidad y la consistencia en los productos. Hay muchos y va a depender también de qué tipo de industria vas a aplicar, ¿cierto? Si es la industria cárnica, láctea, vegetales. Sin embargo, hay unos hidrocoloides que son muy transversales, es decir, que pueden funcionar muy bien en toda esta parte, ¿cierto? Desde lo que más conocemos pueden ser derivados de celulosa, como lo son carboximetilcelulosa, que lo conocemos como CMC, o hidroxipropilcelulosa es otro. También parte todo lo que son la gama de las gomas, goma Santana, goma Guar, goma Algarrobo. Dentro de esos también encontramos otros productos como las carrageninas y de los más importantes, de los que más se utiliza, que son los almidones, tanto nativos como modificados, son como los que son más transversales y que se pueden adaptar mucho más a cualquier tipo de producto. Hay muchas propiedades del hidrocoloide que son las que lo hacen ser bueno o malo, ¿cierto? Por ejemplo, un buen hidrocoloide es aquel que no se ve afectado por procesos de temperatura o por cambios de pH en los alimentos. Como sabemos, los alimentos pueden variar mucho en eso, ¿cierto? En las aplicaciones pueden haber aumentos de temperatura, puede haber disminuciones de los pHs. Entonces, un buen hidrocoloide es aquel que no se altera, que no se inhibe su proceso de gelificación con esos cambios. Otra característica buena es que genere sinergia con otros ingredientes del producto, es decir, que puede ser con conservantes, con reguladores de acidez, que puedan juntos realizar un buen producto, pues una buena sinergia entre ellos. Es muy importante la función de un hidrocoloide dentro de ese producto. ¿Por qué? Porque es una matriz muy compleja. Un producto cárnico contiene agua, contiene grasa, contiene proteínas y otros elementos. El hidrocoloide lo que va a hacer es dar estabilidad a esa emulsión en algunos casos o a ese troceado y unión de la carne para generar un producto que no tenga sinéresis, que no haya una separación, por ejemplo, de la grasa y que retenga mucha agua. Entonces, un hidrocoloide es fundamental en un proceso cárnico, en un derivado cárnico. En teoría no deberían tener ninguna implicación en la salud, ya que estos están regulados por normas internacionales a los que Colombia aplica, que son normas, por ejemplo, de la USDA o normas internacionales que indican cuáles son sus dosificaciones y que estos no pueden ser dañinos para la salud. Sin embargo, pues hay que considerar que hay ciertos hidrocoloides muy polémicos, debido a que por las dosificaciones que no están reguladas o porque bajo ciertas condiciones de pH o de temperaturas estos hidrocoloides pueden generar transformaciones y derivado de esas transformaciones y reacciones químicas pueden generar sustancias que de una u otra manera se han comprobado por ciertos artículos que pueden generar daños estomacales, daños gastrointestinales, inflamación de las células, por ejemplo, de células intestinales o del colon. Entonces, como te decía, en teoría no deben afectar a la salud humana negativamente. Sin embargo, un exceso, un consumo de estos sí puede haber algunas afectaciones, sobre todo a nivel intestinal. Justamente las carrageninas, es de esos aditivos, de esos hidrocoloides que te contaba que son polémicos. Resulta que con las carrageninas hay como una nube de conocimiento en los cuales sí puede afectar. Hay estudios que indican que sí hay afectaciones, por ejemplo, a las células gastrointestinales, pueden haber afectaciones, por ejemplo, en la alteración de la microbiota. Y según estudios, bajo ciertas condiciones de temperatura y de pH, hay derivados de las carrageninas que se pueden convertir en productos cancerígenos. Sin embargo, no hay estudios que ratifiquen que la carragenina es un producto cancerígeno como tal.
y las condiciones del cuerpo humano no son como tan elevadas en temperatura y pH como para que generen estos tipos de compuestos. Pero siempre hay como un ambiente en el cual puede ser que parte de las carrageninas dentro del sistema del ser humano pueden generar alguno que otro tipo de sustancias que pueden irritar o que pueden inflamar las células gastrointestinales. Es por eso que es más que todo esa controversia con las carrageninas. Son principalmente extraídas de algas rojas. De esas algas rojas pues son de diferentes especies, ¿cierto? Se extraen de esas algas rojas, hacen un proceso de separación, de purificación y ya dependiendo pues de las cepas o de cada una de esas algas se hacen unas mezclas y ahí derivan por ejemplo las que son de una más alta o una más baja calidad entre las carrageninas. De los pro hay muchos. En realidad es un hidrocoloide que cumple su función de hidrocoloide, o sea, tiene buena retención, da estabilidad a los productos, es muy transversal. Tú puedes encontrar carrageninas utilizadas desde la industria, desde los lácteos, bebidas lácteas, quesos, cárnicos, salsas. Es muy transversal, funciona muy bien. La mayor dificultad o las mayores desventajas de utilizar carrageninas es lo que te decía ahorita, de que como son tan controversiales, en cualquier momento una noticia, un artículo o una nueva investigación que salga sobre esto va a generar una ola en toda la industria cárnica, en toda la industria láctea. Es decir, donde el producto como tal va a ser como de duda para el consumidor, si lo consumo, si no lo consumo. Entonces la principal problemática con las carrageninas es esta duda y por ser como tan problemático en cuanto a su aplicación. En muchos productos, desde la industria cárnica hasta los vegetales, salsas, dulces, y dentro de esos pues se deriva entonces dentro de la cárnica en salchichas, salchichones, jamones, entre la láctea pues en bebidas lácteas, en quesos, entre muchos otros. Una es por su estabilidad, ¿cierto? Brinda esa estabilidad en los productos cárnicos. Otra es por su buena retención o capacidad de retención de agua, ¿cierto? Que es esa capacidad que tiene como de absorber agua del entorno. La otra aplicación es porque se utiliza en pequeñas cantidades, en pequeñas dosificaciones y con eso se logra cumplir el objetivo que es dar la estabilidad de las emulsiones o dar la estabilidad del agua y la grasa. Los cárnicos son una matriz pues, alimentaria compleja porque trae 3 elementos en grandes cantidades y que son los que le dan sus características: el agua, las proteínas y la grasa. Estos 3 elementos tienen que estar en conjunto muy bien unidos entre sí, porque si alguno de estos falla, se genera lo que me acabas de hablar, que es o una separación de grasa por un exceso de grasa o porque no se encapsuló bien, en una emulsión no se encapsuló bien esas gotas de grasa, entonces migraron a la superficie y es lo que vemos como una capita blanca, cebosa en algunos productos como salchichas, como salchichones. La otra que me estás hablando, que es la migración del agua, cuando se ve el agua en los empaques, eso se conoce como sinéresis. Y es lo mismo, una migración desde la matriz que sería el producto hacia la superficie en forma de gotas, lo vemos en forma de goticas. Esa agua se da porque no hay una buena capacidad de retención del hidrocoloide, que en ese caso puede ser carrageninas, por ejemplo, o almidones como almidón de papa, almidón de maíz, y por eso es que empiezan a migrar y lo podemos ver. Eso va a afectar mucho en los productos, por ejemplo, en la estabilidad en cuanto a la vida útil, porque al haber más agua libre, la proliferación de microorganismos va a ser muy alta. Aparte de que el consumidor, al ver un producto que o tiene grasa en la superficie o tiene agua en la superficie, va a pensar que el producto está malo, aunque no lo esté, pero ya visualmente no va a ser agradable. Bueno, eso es en realidad un caso muy común, eso se da mucho hoy en día. El productor se preocupa mucho pues porque eso genera devoluciones, genera pérdidas, entonces yo le recomendaría que mirara dentro de sus ingredientes aquellos retenedores de agua.
que mirara cuáles son los retenedores que tiene y si estos sí están cumpliendo su función, si están funcionando bien. O sea, que mire dentro de sus ingredientes los almidones que está utilizando, las proteínas que está utilizando y mirar cuál de esos es el que no está cumpliendo con su función. Principalmente son los almidones que se utilizan normalmente en la industria cárnica. Retienen pero no sostienen, es decir, absorben bien esa cantidad de agua, pero no la van a sostener durante el tiempo de almacenamiento, de transporte y de consumo. Entonces hay que mirar muy bien cuál de estos retenedores es el que está fallando y mirar cómo se puede reemplazar para uno mejor. El CRA. Esas son las siglas de capacidad de retención de agua. Es una propiedad que tienen los hidrocoloides principalmente de absorber agua del medio. Es decir, si yo tengo todos los alimentos, en su mayoría contienen agua, más los alimentos cárnicos. Es la capacidad que tiene de yo agregar agua a mi matriz cárnica y que el hidrocoloide lo vaya metiendo dentro de una red que conocemos como red tridimensional. Esa es la capacidad de retención. Una capacidad de retención se mide en cuántos gramos de hidrocoloide, de almidón, por ejemplo, cuántos gramos de almidón necesito para retener X gramos de agua. Es decir, una capacidad de retención baja es cuando hablamos de retenciones de 1,3, 1,4. Una capacidad de retención media, vamos a hablar de 1,6. Y una capacidad de retención alta puede ser entre 1,9, 1,10 más o menos. Desde muchos puntos, creo que lo fundamental de un producto cárnico es el CRA. ¿Por qué? El CRA va a dar estabilidad en el producto, porque no va a haber una separación de agua, por ejemplo, que va a migrar, y lo que hablábamos ahorita, de que si hay más sinéresis, hay más crecimiento microbiológico. Entonces también podemos verlo así. Si yo tengo un producto que tiene una buena capacidad de retención de agua, va a haber menos sinéresis, va a haber menos pérdidas. Sumémosle a esto en cuanto a productividad. Si yo tengo un almidón que tiene una capacidad de retención alta, yo puedo agregar más agua a la mezcla y eso va a dar un mayor rendimiento en el producto final. Entonces, la capacidad de retención de agua para los derivados cárnicos creo que es el principal, o sea, lo fundamental en un buen producto de alta calidad. Bueno, entonces, tomando como ejemplo ya en cuanto a costo, productividad y la relación que puede tener un buen hidrocoloide, un buen almidón que contenga bastante agua, con un producto que normalmente actual está en el mercado, ¿cierto? Con eso, entonces, por ejemplo, actualmente en la industria cárnica hay unas mermas que se dan o por cocción o por procesamiento, ¿cierto? Vamos a hablar por las mermas por cocción. Esto para productos precocidos y cocidos. Entonces, cuando hablamos de mermas por cocción, lo normal es que esté alrededor de un 13%. 13% de mermas por cocción. ¿Qué indica eso? Indica que la masa total que yo tengo para mis productos cárnicos como chorizo, salchichón, en fin, al momento de yo llevarlos al horneo, al momento de yo sacarlos del horneo, van a perder 13% de su masa. Entonces supongamos que yo tengo, los batches pueden variar en cuanto a producción, en capacidad instalada, ¿cierto? Pero supongamos que yo tengo batches diarios de entre más o menos 2.000 kilogramos, 2 toneladas. De eso me indica que un 13% de ese porcentaje es lo que en realidad voy a sacar para un 13% de esos kilogramos es lo que en realidad voy a sacar para mi producto final. Es decir, aproximadamente voy a perder con esa merma 260 kilos. ¿Cierto? Si yo tengo un producto que me disminuya esas pérdidas, que puede ser, que es, por ejemplo, el almidón, el gel meat, es una línea que te reduce las mermas hasta en un 10% de eso, es decir, que este 13%, ya mis mermas no van a ser de un 13%, sino alrededor de un 11%. Es decir, si yo bajo de un 13% a un 11%, estoy disminuyendo en pérdidas hasta 240 kilogramos, 240, 220 kilogramos aproximadamente. Lo que me indica que yo voy a recuperar
por lote, por bache, va a recuperar más o menos 40 kilogramos, que ya dependiendo de cuánto sería el costo de producción del ingrediente cada productor, va a representar gran cantidad en ganancias, porque eso es solamente por bache. Es decir, si yo represento esto, por ejemplo, esos son baches y diarios, se puede hacer entre 2 a 3 baches, por ejemplo, puede hacer entre 2 a 3 baches de esa cantidad semanalmente. Entonces ya tú te imaginas, semanalmente eso va a aumentar considerablemente en la producción. Es decir, que la diferencia que yo voy a encontrar aquí va a ser mucho más alta. Cuando hablamos de esto, pues ya en cuestión de costos, ya depende pues de cuánto te cuesta a ti ese producto, ¿cierto? Sumémosle a esto que las dosificaciones en la parte de almidones pueden estar entre un 3, 4 hasta un 7%, los normales, los estándar ahorita, que son almidón de papa, almidón de maíz, almidón de trigo, que tiene una capacidad de retención baja. Quiere decir que si yo utilizo un almidón, por ejemplo, como la línea Helmit, que tiene una retención de 1,9, que son almidones modificados de yuca, esa retención 1,9 me indica que yo ya no tengo que utilizar 7%, sino que puedo reducir muy fácilmente su aplicación a un 4%, a un 3%, lo que me indica mi disminución de costos en cuanto a los ingredientes. Y eso es un factor fundamental para la productividad, para las ganancias y para evitar algo muy importante, que son las devoluciones por mermas. Las devoluciones, perdón, por sinéresis. Hay devoluciones ya cuando el producto ya está en el cliente, ya final, devoluciones que se dan desde ese momento hasta la empresa. Y esos pueden estar representando aproximadamente más o menos 13, por ahí un 13% también, un 10 a un 13% de devoluciones. Si no hay sinéresis, pues no hay devoluciones, podemos disminuir en cuanto a costos y a pérdidas. En estos momentos hemos hablado de la capacidad de retención de agua, hemos hablado de humedad, pues ahorita que me mencionas de humedad, y estamos hablando de productos cárnicos. Todo es un conjunto. Entonces, como te decía, si alguno de esos falla, en este caso hablamos más del agua, si el agua falla dentro del sistema, todo el sistema falla. ¿El sistema a qué nos referimos? Sistema es un chorizo, sistema es un jamón, sistema es una salchicha, eso es un sistema. Si de ese sistema el agua falla por culpa o debido a un mal retenedor, o sea, un hidrocoloide, un almidón que no logra tener la capacidad de retención de agua adecuada, ese producto al final no va a salir con la mejor calidad. O puede que salga en un inicio con la mejor calidad, como lo que hablamos ahorita, de que no solo retener, sino sostener. Entonces puede que en un inicio te salga con muy buena calidad, pero si va a pasar una semana y el producto ya va a empezar a generar sinéresis, ya ese producto no sirve, porque es que los procesos hasta llegar al consumidor pueden durar una semana o hasta 2 semanas, dependiendo del desplazamiento que se va a llevar el producto, ¿cierto? Entonces esa es la importancia y la relación que tiene lo que me mencionas. Este ejemplo que te ponía ahorita es uno de lo que hemos trabajado en Poltec. Hemos trabajado desde la parte de mermas por cocción y desde la parte de devoluciones. ¿Por qué? Porque esos son los dos principales factores que hemos encontrado en los productores y los dolores que ellos tienen. En eso hemos trabajado desde la línea Helmit. La línea Helmit parte de 3 productos, que son Helmit, la línea Helmit XP y la línea Helmit MX. Cada uno de esos con unas características especiales para los productos. ¿Cómo son esas características? Principalmente derivados en cuanto a la capacidad de retención de agua, ya que estos poseen retención de agua, por ejemplo, de la línea Helmit MX de 1.6, la línea Helmit XP de 1.7 y la línea Helmit que es de 1.9. ¿Qué nos está diciendo esto con todo lo que hemos hablado hasta el momento? De que es un producto que tiene buena capacidad de retención de agua, es decir, vas a poder reducir costos en cuanto a los ingredientes de tu producto, ¿cierto? Porque vas a adicionar menos almidón y puedes agregar otros ingredientes que son más económicos. Además de esto, el Helmit, toda la línea Helmit retiene y sostiene. Es decir, toda la línea Helmit te puede resistir los procesos, desde la producción, cocción, porque reduce mermas en cocción, en el proceso de empacado, tasajeado, empacado, transporte, almacenamiento, lo va a resistir y no se va a presentar sinéresis como en otros casos, como en otros derivados, con otros tipos de almidones o en otros tipos de hidrocoloides.
Claro que sí, mira. Para toda esa parte de los cárnicos tenemos un equipo muy preparado que está compuesto desde la parte técnica hasta la parte comercial, en los cuales se pueden acompañar, dándote asesorías, mirando cómo tu producto, conversando contigo para saber qué necesidades puedes tener o que tú nos comentas qué necesidades tienes. A partir de esto, con la parte técnica, vamos a un acompañamiento en cuanto a qué tipo de retención necesitas, si necesitas un producto de alta retención, de baja retención, dependiendo de tu matriz alimentaria.